Bueno, ¿están listos? ¿Están listos? Bueno, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Claro, estamos estudiando el poder del Espíritu y hoy vamos a terminar, yo creo. Bueno, hoy terminamos el resto de, la lista de las manifestaciones del Espíritu que están en Primera de Corintios, capítulo 12. Y quiero que comencemos leyendo del verso 7 hasta el verso 11, Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión, está muy bien, pero con el propósito de compartir todos juntos. Miremos a ver si en la pantalla podemos ponernos de acuerdo para que todos estemos juntos. Se lo apreciamos mucho para que todos estemos de acuerdo. Primera de Corintios 12, versos 7. ¿Están listos para oír la palabra de Dios? ¿Listos para oír del poder del Espíritu Santo el día de hoy? ¿No están felices de que tenemos a alguien llamado el Espíritu Santo que no está en el cielo, sino que está aquí en la tierra con nosotros y dentro de nosotros? Él quiere trabajar con nosotros y tratar de ayudarnos. Él trata de ayudarnos. ¿Saben que Dios está tratando de ayudarnos? Él no está allá lejos y nosotros estamos allá molestando cuando necesitamos la ayuda, tratando de obtener su atención porque Él está haciendo otras cosas. No, sabían que Dios quiere ayudarnos y ministrarnos a nosotros más de lo que nosotros pensamos. ¿Saben eso? Bueno, es que Dios quiere funcionar en la tierra todo el tiempo. Él quiere que todos lo vean. ¿Sabes eso? Si lees la Biblia, van a ver su cara en la Biblia. Siempre, siempre. La Biblia dice que Él quiere que nosotros sepamos que Él es el Señor. Dios quiere que todos lo sepan. Y no lo saben solamente porque lo dices. Dios quiere mostrarse. Y por eso, en 1 Corintios capítulo 12, fue escrito para hablar de las maneras de que el Espíritu Santo se manifiesta o se muestra. Vamos a leer el verso 7 y vamos a leer hasta el verso 11 todos juntos. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, nuevamente, estas cosas pasan como quien quiere, como el Espíritu Santo quiere. En otras palabras, tú no puedes forzar y conjurar de que pase una manifestación del Espíritu. Pero les voy a mostrar hoy que eso no significa que el poder de Dios no puede fluir, porque cuando tú lo inicias, eso no significa que solamente nos acostamos y vamos a hacer. Si es que Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Tú no ves eso en la Biblia. Ahora, eso no significa que Dios no lo hace y no inicia cosas por sí mismo, porque sí lo hace. El Espíritu Santo, Él hace las cosas cuando nadie lo inicia, pero tú vas a ver que la mayoría de las veces hay un ser humano que está involucrando, que está trabajando ya con Dios y creyendo en Dios para cosas que deben de pasar. Y luego, como el Espíritu Santo quiera, algo pasa, algo mejor o más que lo que aquella persona estaba creyendo a Dios. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta eso. Yo quiero que se manifieste todo el tiempo. Yo quiero que el Espíritu Santo, que Él quiere manifestarse en cada servicio, en todos los servicios. ¿Oyeron lo que dije? En todos los servicios. No solo en algo de que, de vez en cuando el Espíritu Santo se muestra para hacer algo. Yo creo que cada vez que venimos a juntarnos aquí como una congregación, el Espíritu Santo quiere manifestarse. Pero no solamente en el servicio, sino que Él quiere manifestarse en todo, a través de nosotros, cuando estamos afuera en la calle, o cuando estamos trabajando, o en otros lugares, como ejemplo en el ministerio de Cristo, algunos milagros que Él hizo y algunas sanidades y cosas que pasaron en la sinagoga, pero muchas otras pasaron fuera de la iglesia, y algunas personas se quedan trabados en que debe de ser en la iglesia y es el único lugar donde los dones espirituales pueden pasar. Pues eso no es cierto. Necesitan leer la palabra de Dios. Pasa en todas partes, pero
pasa a través de las personas que están creyendo a Dios y están expectantes de que Él se va a mover a través de sus vidas. Y Él es el que funciona a través de ellos. Y a veces, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, ya hablamos, hoy vamos a hablar de esos 3 dones: dones de sanidad, milagros y fe. Ese es el título, si quieren escribirlo: dones de sanidad, milagros y fe. Escriban eso. Ahora, estos son poderosos. Estos hacen cosas grandes. Estos son dones que en realidad captan la atención de las personas. Y muchas veces, las multitudes grandes llegaban para ver esto. No solo al ministerio de Jesús, pero a otros discípulos y a otros ministerios y a otros profetas y a ministerios de profetas de hoy, hoy evangelistas, hoy en este día. Las multitudes son atraídas a la gente, quien sus historias que fueron gente sanadas y que hubieron milagros que sucedieron. Es como que es la manera de que Dios obtiene nuestra atención y nos llama a todos nosotros para que vengamos a estar con Él. Vamos a servir, venga, vamos a comer, las cosas están pasando, Dios se está mostrando. Y déjenles digo, a Dios le gusta eso, a Él le gusta hacer eso. Ahora, Él no quiere ser un espectáculo o una actuación. Él no quiere que la gente se maraville de una actuación o de un show, aunque algunas personas hacen eso. El Espíritu Santo se manifiesta y luego ellos tratan de hacerlo como, es un evento grande. Mira, ve esto, y en vez de honrar a Dios, están emocionados de que la vida de la gente está cambiando. La diversión del evento, y perdemos la visión de que Dios quiere amar a las personas. Y cuando solamente queremos hacer una manifestación y que algo pase solamente porque estamos emocionados de las cosas que son espectaculares. Mira, aquí hay una persona que su vida está cambiando y no decimos gracias, Señor, de que esta persona estaba lastimada y que ya está restaurada. No, decimos, qué bueno, mira, qué genial eso. Todo se trata del espectáculo, como que es un show de magia. Eso fue genial. Ahora, no está mal emocionarnos de esas cosas, de esos milagros. No me malentiendan, pero lo que yo estoy diciendo, lo que Pablo está diciendo, y vamos a hablar más de esto la próxima semana para cerrar esta serie, y vamos a hablar cómo la Biblia dice que necesitamos procurar esas manifestaciones del Espíritu y caminar en amor cuando hacemos estas cosas, caminar en amor, porque esto no es para que seamos un espectáculo, para que todos se maravillen. Esto fue hecho para que el Espíritu Santo, o para que nosotros pudiéramos dirigir nuestra atención, el amar a personas, ayudar a personas, ministrar a personas, bendecir a personas y sanar a gentes. De eso se trata. Amén. Eso es así. Entonces, a veces yo he visto a través de los años que si una iglesia ve cosas milagrosas que están pasando, manifestaciones que pasan, y comienzan a enfocarse demasiado en la actuación, en la novedad de eso, tú vas a ver que las gentes de repente ya no están viniendo a la iglesia. Aunque sea espectacular, de repente la gente se empieza a ofender y son lastimados y las cosas empiezan a caerse y se dan cuenta de que Dios no se está mostrando para que la gente no venga. Dios no se está mostrando para que las iglesias y los ministerios sean quitados o disminuyan. ¿Qué está pasando aquí? Pues ¿cuántos saben que el Espíritu Santo no es la culpa del Espíritu Santo? No es la culpa del Espíritu Santo. Somos nosotros, porque nos enfocamos en las cosas equivocadas en vez de ministrar la palabra y predicar la palabra. Yo he visto a iglesias que dejan de predicar la palabra porque solo quieren ver que algo pasa y quieren que, vamos todos, vamos. Quieren ver la gente que se está riendo, y eso no significa que esas cosas no han pasado y no pasan por medio del Espíritu Santo, pero yo estoy diciendo que Dios está diciendo que hagamos. Y Jesús salía y predicaba la palabra, enseñaba la palabra donde quiera que iba. ¿No es así? Él no se enfocaba en la sanidad y en los ministerios del Espíritu Santo, que nos abría la palabra y ministraba y enseñaba a las gentes la palabra de Dios. Eso hacía donde Él iba, donde quiera. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas decentemente y con orden. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todos tenemos que decir gracias a Dios.
Hay que dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere. Amén. Ahora, vamos a hablar primeramente, bueno, déjenles muestro una cosa más antes. Hace unas semanas hablamos de lenguas e interpretación de lenguas y vimos unas cosas que la Escritura mencionaba de estas cosas. Pero no les dije, y ahorita quiero decirles que lengua e interpretación de lenguas son diferentes a todos los demás dones en esta manera. Esas cosas que ocurrieron no las vas a encontrar en el Antiguo Testamento, pero bueno, todos los dones los puedes encontrar en el Antiguo Testamento, pero no encuentras Elías hablando en lengua y alguien interpretándolo. Tú no encuentras eso en el ministerio de Jesús. Tú no encuentras interpretación, lenguas e interpretación hasta después que el segundo capítulo de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino después de Pentecostés y comenzaron a hablar en lenguas. Y claro, allí no había interpretación. No dice nada de interpretación, pero sí dice que las lenguas que se estaban hablando por medio del Espíritu Santo eran lenguas de diferentes idiomas que habían gentes que estaban visitando Jerusalén en ese tiempo. Pero eso era para ellos, eso era un milagro, pero no veías interpretación en ese momento. Pero aquí Pablo comienza a hablarnos y a decirnos, lengua e interpretaciones pasan con el cuerpo y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y si algunas veces se han preguntado que por qué no ha habido ejemplos de eso en la vida de Cristo. Porque no hay. No hay. Estos dos dones, lenguas e interpretación de lenguas, son únicos, son diferentes. Ahora hay que hablar primeramente de dones de sanidad. Dones de sanidad, y les voy a dar una definición. Por cierto, en el idioma original, en griego, los dos dones y la palabra sanidad son plural. Entonces no es don de sanidad, es dones de sanidades. Es plural. Entonces, la Biblia habla del Espíritu Santo y de su manifestación y dice que una de las maneras que el Espíritu Santo se manifiesta es en dones de sanidades, que nos da la impresión de que hay variedad y tipos de sanidades que son dados como dones. Esta persona recibe un don de sanidad y otra persona recibirá el don de sanidad diferente o distinto. Y yo creo que hay sanidades físicas, sanidades emocionales, sanidades mentales. Hay sanidades que son diabólicas. A veces en el ministerio de Jesús, cuando pasaba una sanidad que era diabólica, la Biblia decía que eran sanados. Eran sanados. De hecho, recuerdan en el capítulo 10 de los Hechos, el verso 38, dice que Pablo estaba hablando de lo que Jesús había predicado. Y él dijo que la palabra que él había predicado era como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿No es así? Sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces muchas veces la Biblia llama eso una sanidad. Sí, era una sanidad diabólica, porque la persona era sanada, gracias a Dios que eran sanados. Ahora les doy esta definición, y es una definición corta. Sanidad inmediata y sobrenatural de enfermedades o cosas diabólicas. Sanidades inmediatas y sobrenaturales o cosas diabólicas o espíritus diabólicos. Sanidades inmediatas y sobrenaturales de enfermedades y espíritus diabólicos. Me gusta esto. Bueno, ahora quiero hablar de esto antes de empezar de hablar de este tema. Quiero hablar de esto antes de comenzar de hablar de los dones de sanidades. Las manifestaciones del Espíritu o el don del Espíritu llamado dones de sanidades es diferente que la oración de fe. Y quiero que veamos unos versos. Miremos en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Recuerdan que este fue el día en que Jesús se fue de la tierra. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes echarán fuera demonios? Nosotros. Aquellos que creen. ¿No es así? Noten que las personas que realmente no creen
no pueden hacer esto. Entonces alguien dice, oh, pues yo conozco cristianos que hacen esto y que no hacen esto. Pues creen en Jesús, pero no creen en esto. ¿No es así? No creen que tienen la autoridad en el nombre de Jesús. Pero la gente que tiene todo el paquete y entiende que no solamente recibimos salvación y perdón de pecados por fe, pero también recibimos autoridad en el nombre de Jesús para venir contra el enemigo. Jesús dijo en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿No es así? Entonces, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo poder del enemigo. Y aquí dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué significa esto? Eso significa que por la autoridad que yo, Jesús, tengo, dándote mi nombre, como que si yo te estoy dando mi firma en mi cheque y ya te he dado mi firma en el cheque, entonces cuando tú usas un cheque con mi firma, el banco lo honra. ¿Ves? ¿No es cierto? En mi nombre, tú echarás fuera demonios. Eso significa que tú decides a dónde va ese cheque. Tú decides para quién lo haces. Eso no es el Espíritu Santo iniciando esto. En mi nombre, ellos echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y noten esta última. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, noten que estas son cosas que siguen a los que creen. Y ellos están iniciando esto. Ellos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero noten que dice sanarán, no dice que instantáneamente serán sanados. ¿Verdad? No dice así. No dice que instantáneamente serán sanados. Y algunas veces las personas leen esto y solo asumen que eso significa que serán sanados inmediatamente. Entonces, cuando imponen las manos sobre la gente y no son sanados en ese momento, ellos sienten como que su fe no funcionó. O como que esa palabra o ese verso no siempre es verdad. Pero necesitan entender, no dijo que iban a ser sanados instantáneamente. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces deberíamos de imponer nuestras manos sobre las personas que están enfermos en fe en el nombre de Jesús. ¿No es así? ¿Ves? Fe en el nombre de Jesús hace cosas, libera a las personas. A veces eso puede pasar instantáneamente, pero a veces es una sanación que comienza y las personas comienzan poco a poco a ser sanados, pero la fe en el nombre de Jesús produce resultados. ¿Recuerdan en el capítulo 3 del libro de los Hechos? Cuando estaba el hombre que no podía caminar allí en la entrada de la ciudad, pidiendo dinero de la gente que pasaba, pidiéndole dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro dijo, míranos. Y el hombre miró y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, y usó el nombre de Jesucristo, dijo, levántate y anda. Y después, en el templo, él está caminando y alabando a Dios. Y una multitud se juntó y recuerdan que Pedro dijo, ¿por qué nos están viendo a nosotros? Como que si nosotros fuimos, o como que si este hombre, nosotros lo sanamos. Es la fe en el nombre de Jesús que lo hizo fuerte. La fe en el nombre de Jesús lo hizo fuerte. Y él dice, la fe. Entonces él clarifica que no solamente fue el poder del nombre, pero fue la fe en el nombre. Entonces, tú puedes tener el nombre de Jesús, claro que si eres un cristiano, pero si tú no crees que tienes el derecho de usar ese nombre contra las cosas del enemigo y contra enfermedades, y no lo vas a poder hacer porque solamente tú oras, porque vas a orar una oración más o menos, oh Señor, solo te pedimos Señor, oh Señor, tú sabes, Padre, la situación. ¿Saben de lo que estoy hablando? No hay confianza en nada en esa oración de que Dios te está escuchando. Solo estamos, oh Señor, tú sabes que tú amas a esta persona y nosotros sabemos que tú amas a esta persona, Señor. Y todo, Señor, que tú puedes hacer esto y tú puedes hacer aquello, pero no estás haciendo lo que Pedro hizo.
plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Yo tengo algo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Eso es lo que él tenía. Él tenía fe y tenía el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Ves? Así es como Jesús oraba. Y nosotros oramos de esta manera. Oh Señor, nosotros solo te pedimos. Y siempre añadimos esa palabra, solo te pedimos. No es que sea pecado hacer eso, no es que está mal, pero no es como que Dios está en el cielo diciendo, oh, volvieron a decir esa palabra solo, oh, eso está mal. Dejen, solo les digo algo, solo. ¿Por qué? Yo creo que la gente hace eso. Primeramente, esta visión que ha sido dada de generación en generación, cuando hemos oído a otras personas orando. A veces he escuchado a mis hijos que vienen a la casa y ellos oran solamente así de esa manera. Y yo les he hablado de esto porque no es que necesariamente tiene que ser malo, pero ¿sabes lo que es? Es una creencia que dice que realmente no merecemos y realmente no podemos hacer nada o algo. Entonces, le estamos dejando saber a Dios que solo pedimos esta cosita pequeña. Y tal vez si tú sabes, Señor, que solo es esta cosa pequeña, lo vas a hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente necesariamente piensa en esa forma, pero yo siento que de allí vino todo esto. Señor, solo te pedimos en este momento que solo tú, y Señor, solo. Y yo he escuchado a personas que piden, Señor, solo te pido que tú sanes a esta persona, Señor. Y Señor, solo te pedimos que tú bendigas sus finanzas, Señor. Oh, pero yo pensé que solo ibas a pedir por su sanidad, ¿verdad? ¿Ves? Nosotros oramos cosas tradicionales. No hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que realmente toma la palabra de Dios en serio e impone sus manos. Y algunas personas están más preocupados de lo que las personas alrededor de ellos piensen de ellos, más que en tener fe en la palabra. Entonces, cuando imponemos nuestras manos sobre alguien en fe, entonces empieza a decir, Padre, tu palabra dice, y pone tus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces yo pongo mis manos sobre esta persona y en el nombre de Jesús. Y yo digo, sé sano, sé restaurado, ¿verdad? Y algunas personas en sus mentes dirían, oh, pues yo no puedo decir esto porque si no son sanados, entonces no me veo bien. Entonces, la forma en que tú oras es para protegerte a ti, no para que sean sanados, ¿no es así? ¿Ves? Y eso no es un ministerio. El ministerio no es sobre mí, no se trata de mí. Y yo no estoy dependiendo en mis habilidades para que esa persona sea sanada de todas maneras. Yo no estoy saliendo en fe en algo que yo escribí o en algo que yo quería hacer. Yo estoy haciendo como la palabra de Dios dice que lo haga. Yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Ves? Entonces realmente no tenemos el derecho de cambiar cómo funciona todo el sistema de Dios. Cómo funciona el sistema de Dios y decir, ¿ves? Eso no es fe. Cuando tú estás preocupado, si va a pasar o no, y permitir que eso controle la manera en que tú oras para que algunas personas, estoy hablando de personas maduras, son artistas en la forma de orar y orar cosas de sanidad, sin comprometerse a esas cosas. ¿Están entendiendo de lo que hablo? Oh Señor, sabemos que tú eres poderoso. Oh, tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Tú eres un Dios de sanidad y sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel y entonces pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha. Ajá, ¿no es así? Si oras de esa manera, oh, yo no me comprometí a algo, entonces si pasa o no, entonces no me comprometí. Pero noten que Jesús nunca oró de esa manera. Notan que los discípulos nunca oraron de esa manera. Y notan que la Biblia dice, más bien, la Biblia nunca dice que oremos de esa manera. La oración de fe es una oración que cree que lo que estás orando va a pasar. Pero si tú nunca estás equivocado, entonces no es fe. La fe es salir en las cosas en el reino donde no parece como que va a pasar de esa manera. ¿No es así? Es la oración de fe que necesitamos, ¿ves? Pero estas no son manifestaciones del Espíritu Santo o como el Espíritu Santo quiera. Ahora, el Espíritu Santo sí se manifiesta en estas situaciones. Muchas veces, cuando la gente está estirando su fe y creyendo a Dios.
Muchas veces en esa situación el Espíritu Santo se manifiesta mucho más allá de la fe de esa persona. ¿Entienden esto? Pero yo he notado que la gente que no sigue a su propia fe y cree en Dios, raramente, casi nunca tienen manifestaciones del Espíritu Santo, porque ni están haciendo lo que Jesús les pidió que hicieran. Ministren y vayan a sanar a los enfermos, echen fuera demonios, ¿verdad? Y él dijo, a ti se te ha dado libremente, tú dalo libremente, pero eso no es como el Espíritu Santo quiere, eso es como tú quieres, ¿no es así? Pueden ver que él está diciendo, tú ve a hacerlo, les está diciendo, tú hazlo, pero el otro dice, es como el Espíritu Santo quiera, pero esas son cosas que conforme estamos ministrando, o tal vez no estás ministrando, pero tal vez el Espíritu Santo se manifiesta con una de estas cosas. Ahora quiero que veamos un verso más. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Gracias a Dios. Yo creo que Dios quiere que la gente sea sanada. Yo no estoy diciendo que todos están en una posición para ser sanados, pero yo sé que hay muchas personas, yo creo que hay muchas personas que están en la posición para ser sanados, pero no iniciamos oraciones de fe para que ellos sean sanados. Necesitamos estar creyendo en Dios. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Acabamos de leer esto en Marcos. ¿No es lo que Pedro y Juan hicieron? Oraron en el nombre del Señor. Y la oración de fe tal vez salvará al enfermo. Tú nunca sabes. ¿Qué dice? ¿No les gusta cómo la Biblia no deja ninguna duda? Porque si lo dejara, no podríamos tener fe. Si nosotros pudiéramos escribir la Biblia de acuerdo a la predicación que generalmente pasa, y la enseñanza y el hablar del ser cristiano, y leyéramos esto y diríamos, y si alguien está enfermo, solo ora por ellos. Y tal vez Dios va a animar, tal vez Dios lo sane, pero si sabemos que si Dios tiene un propósito bueno. Noten que aquí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Noten que no dice, oh, solo anímalos. Déjenles digo lo que anima a la gente enferma, que sean sanados. ¿No es así? Eso te anima cuando tú estás enfermo y eres sanado. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Y sabes lo que es gracioso? Tú enseñas esto o yo enseño esto y la gente te voltea a ver y sale de aquí y dice, oh sí, él es uno de aquellos hombres que dice, oh sí, solo ora por la gente, impone las manos sobre la gente, van a ser sanados. Como que si yo escribí esto. Eso es ridículo, ¿no es así? Como que si yo escribí esto. Y como que si yo tengo el derecho de leer esto a ustedes y predicar algo que no dice. Yo solo estoy dando las noticias, ¿me entienden? Yo no puedo cambiar lo que dice. Aunque yo no lo crea, no tengo ningún derecho de cambiar lo que dice. Yo solamente les doy lo que dice, ¿entienden? ¿No es así? Solamente somos los que predicamos la palabra, somos llamados a hacer eso. No somos llamados a predicar nuestra experiencia o nuestras opiniones. Y la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, escuchen, no dice y la oración lo salvará. Y la oración de fe, ¿cuántos entienden que hay una diferencia? ¿No es así? Hay muchas oraciones que vienen y van, pero noten que la Biblia es muy clara y muy específica. La oración de fe, la oración del que cree, la oración que cree. Oh Señor, solo te oramos, solo te pedimos, tú sabes qué es lo que está pasando. Tú conoces a esta persona, tú sabes que te han servido todo este tiempo. Y claro, es como que Dios necesita saber de esa persona, porque no tiene ni idea cuánto tiempo han estado escribiendo. Y nosotros damos una pequeña biografía de la persona en la oración para asegurarnos de que pues Dios sabe quién es. Y déjenles digo, yo creo que para mucha gente orando eso está bien, porque si no vieran una biografía, no hubiera una oración. ¿No es así? Porque nunca llegas al punto donde dices, sé sano. Nunca llegas a ese punto. Y escuchen, yo no estoy diciendo de que está mal.
mencionar esas cosas en la oración porque anima a la gente, para que ellos oigan que tú reconoces que ellos están en una posición para recibir y que ellos son un hombre o una mujer de Dios. Eso no está mal, yo he hecho eso. Yo oro por personas así, pero no reemplaces la oración de fe con eso. Tú tienes que llegar al punto y decir, entonces, de acuerdo a tu palabra, yo declaro en el nombre de Jesús, sé sano y sé completo. Y deja de preocuparte si va a pasar o no. Y si la gente te va a ver diferente o no. Porque es la oración de fe que salva a los enfermos, ¿no es así? Y el Señor lo levantará. Entonces yo escuché a alguien que dijo, la oración de fe no sana a nadie. Dice que el Señor lo levantará. Pues sí, sabemos eso, ¿no es así? Sabemos eso. Pero aquí dice, y la oración de fe salvará al enfermo. En otras palabras, lo que él está calificando para nosotros es que está la electricidad y hay el switch para prender la luz. Y la oración de fe es el switch. Pero el poder de Dios es lo que va y sana a la gente, ¿no es así? No hay preguntas sobre esto, no hay dudas sobre eso. Pero el punto es que así de poderoso como es Dios, si no podemos encontrar el switch, el cuarto está oscuro, queda en oscuridad. Entonces aquí Él está calificando que es importante de no solamente saber que Él tiene poder, que Dios tiene poder, pero orar con fe. Y una oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice, y sus ofensas serán perdonadas también. Entonces hay una indicación allí que posiblemente la causa de esta enfermedad es el pecado que estaba en la vida de este hombre o de esta mujer o de esta persona. Y sigue diciendo en el próximo verso, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ves? Entonces muchas veces necesitamos sacar ese pecado. Y yo creo que por este hombre, llamando a los ancianos de la iglesia, él estaba listo para ser sanado de sus pecados. Noten que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, para que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia. ¿No es así? Muchas veces nosotros queremos ministrar sanidad a alguien porque alguien está enfermo y queremos correr para allá, pero no dejamos que ellos llamen. Y algunas veces es que ellos no están listos para que nosotros vayamos corriendo con ellos. No están bien ante Dios. No quieren ver a nadie de la iglesia. No quieren ver a nadie espiritual. Ellos necesitan alinearse con Dios. Es interesante cómo dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Si dice eso lo dice, ¿verdad? Llame a los ancianos. Es interesante. Pero ves, estas son cosas que a veces nosotros perdemos o no vemos. Pero es la oración de fe que salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Pero noten que no decía que siempre pase instantáneamente. No dice que no podía tampoco. Muchas veces creo que eso pasa instantáneamente. Pasa a veces en ese momento. Yo lo creo. Gracias a Dios. Pero yo creo que nosotros necesitamos estirar nuestra fe lo más que se pueda. Y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer e imponer las manos sobre las personas para que sean sanados. Yo he impuesto mis manos sobre personas que necesitan sanidad y yo creí en Dios y oré oraciones de fe en el nombre de Jesús. Y yo no dejo de orar oraciones de fe porque tal vez alguien de acá no recibió su sanidad. A lo mejor no la ha recibido. Yo estoy creyendo que ellos todavía se van a recuperar. Nunca dudes por lo que oraste. Solo porque tú oraste por alguien y han pasado 2 semanas y no ha pasado nada, no digas, pues no fueron sanados. Porque ves, la Biblia dice que serán sanados, se sanarán. Solo sigue firme en la fe y creyendo que van a ser sanados. ¿No es así? Porque la fe ahí se requiere. Ahora quiero que veamos en Mateo 8, hablando de los dones de sanidad, de sanidades, Mateo capítulo 8. ¿No les gusta la palabra? Mateo capítulo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y cuál es la próxima palabra?
y al instante. Ahora, primeramente noten la oración. ¿Cuántas palabras están en la oración? 3. La primera es la respuesta a la pregunta. Quiero. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero. ¿No es así? Y luego, ¿cuánto dura la oración? 3 palabras. ¿Fueron rápido? Entonces, eso nos hace saber a nosotros, por ejemplo, que no necesariamente toma más de 3 palabras, ¿verdad? Pero noten que dice inmediatamente, instantáneamente, al instante su lepra desapareció. Al instante desapareció la lepra. Ahora, en el ministerio de Jesús, en la Biblia, casi nunca se detiene y dice, esto fue la manifestación del Espíritu llamado Entonces, lo que nosotros sabemos es que el Espíritu Santo no se manifestaba a través de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y que el Espíritu Santo estaba en su vida. Sabemos que Hechos 10:38, como ya había dicho antes, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Noten el Espíritu Santo trabajando a través de él. Entonces, sabemos que muchas de estas cosas pasando en la vida de Jesús eran manifestaciones del Espíritu. Entonces yo creo que generalmente, no siempre, pero que generalmente cuando estas cosas instantáneamente pasaban, estas eran manifestaciones del Espíritu. A veces, recuerdan cuando Jesús ministraba a alguien y la Biblia decía que conforme iban las cosas que pasaban, no pasaban en este momento. Enfrente de Jesús no pasaban, pero luego se iban a sus casas y en el camino a sus casas, y tal vez sus casas eran muy lejos, bueno, a lo mejor eran millas, pero en algún momento, entre cuando Jesús le ministró y llegando a la casa o a donde quiera que ellos iban, o todo lo que ellos pidieron a Jesús, eso pasaba. Pero muchas veces, en ese momento, en ese preciso momento, ¡bang!, la sanidad pasaba. Dones de sanidades, ahí en ese momento. Y claro, habían veces que Jesús ministraba a una multitud y todos venían, dice la Biblia, y él tomaba el tiempo e imponía sus manos sobre todos ellos. Y dice que todos fueron sanados. Todos fueron sanados, todos. Yo recuerdo que Jesús ministró a un hombre ciego y oró por él. Y luego le preguntó, ¿ves algo? Y él le dijo, yo veo hombres como árboles que están caminando. En otras palabras, no veía muy bien, pero veía más de lo que veía antes. Pero dijo, aún no veo muy bien. Es interesante. Estamos hablando de Jesús. Entonces volvió a imponerle las manos a este hombre que era ciego. Y la segunda vez, en vez de que Jesús le preguntara que si veía algo, la Biblia dice que luego Jesús hizo que él volteara hacia arriba y veía todo claramente. Yo siempre he pensado que eso es interesante. Interesante. La primera vez que oró por él le preguntó, ¿ves algo? O yo veo a hombres como árboles caminando. Y volvió a orar por él. Y luego hizo que volteara hacia arriba. Y lo vio todo claro. Yo creo que eso fue la fe de Jesús. Ahí está la operación. Porque si hubiera sido una manifestación del Espíritu, entonces no hubiera sido hecho a la mitad de ese milagro. ¿Me entienden? Pero Jesús está usando su fe. Y cuando vio a hombres como árboles caminando, y no se detuvo ahí. Entonces, ven que hay gentes que son implacables solo porque no pasó como ellos pensaban. Entonces ellos no se detienen y no asumen como que Dios no quiere, como que Dios no quiere que pase, porque yo no vi nada o no vi lo suficiente en este momento. Pero se quedó allí y Jesús se quedó allí con su fe y volvió a orar. Y ese hombre fue sanado completamente. Tuvo su visión completa. Amén. ¿No es bueno eso? ¿Ves? Pero yo no creo que esa fue manifestación del Espíritu. Porque la manifestación del Espíritu es algo luego, rápido. Y recuerden que Jesús no estaba ministrando por su propio poder. Estaba ministrando por el poder del Espíritu Santo. ¿Entienden esto? En otras palabras,
el Espíritu Santo ministraba, pero cuando la manifestación del Espíritu pasaba, es diferente que cuando un ser humano que lo hace por su propia habilidad y tiene el poder, pero depende completamente en el Espíritu Santo, funcionando a través de mi fe, pero también la manifestación es como quiere el Espíritu Santo. Eso es diferente. Yo estoy en una posición diferente. Aunque no tenga oro ni plata, pero lo que tengo, yo tengo algo, yo tengo el nombre de Jesús, yo tengo fe, pero es diferente a lo que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo tiene todo el poder disponible. Y cuando Él hace ¡bran!, todo está allí, ¿entienden? No está limitado por su fe, pero a veces lo que yo ministro es limitado por mi fe. ¿Están entendiendo esto? Muy bien. Yo quiero que veamos, pues quiero hablar de milagros, pero déjenles digo algo. Lo que pasó el sábado. En uno de los servicios del sábado, nos juntamos para orar en círculos. Y después de la oración, cuando empezamos a cantar de nuevo, pero antes de sentarnos otra vez, yo creo que me llegó una palabra de ciencia. Y dije, yo siento que alguien aquí tiene una rodilla que le está doliendo. Y Dios quiere sanar esa rodilla. Entonces yo oré en ese momento para su sanidad para esa rodilla. Y tú sabes, a veces eso pasa y seguimos el servicio y no tomamos el tiempo así como para preguntar quién es esa persona, a quién le duele la rodilla. Solo seguimos con el servicio porque a veces eso tomaría mucho tiempo para tratar de darnos cuenta quién es y todo eso. Y a veces las personas no quieren decir nada y no sé si soy yo, pero después de ese servicio recibí un email en esta semana, un correo electrónico de un hombre de nuestra iglesia que es miembro de la iglesia y trabaja con los niños en el departamento de los niños y se llama Mike. Y Mike me dice, solamente te tenía que decir qué es lo que pasó el sábado en el servicio. Dice, cuando comenzamos a orar en grupos, me dolía tan feo mi rodilla. Y dice, esa fue mi petición. Le dije al grupo, por favor, oren por mi rodilla porque me duele mucho. Entonces él dice que en cuanto se terminó de orar en grupos, y tú dijiste, ¿hay alguien aquí que le duele la rodilla? ¿Que le duele mucho? Él dice que todo el grupo sabía, porque él les acababa de decir. Y mi esposa me volteó a ver y yo solamente dije, gloria a Dios, ese soy yo. Entonces él dijo, cuando tú oraste, yo solamente recibí esa sanidad por fe en el nombre de Jesús. Y dice, conforme seguimos el servicio, mi rodilla comenzó a calentarse mucho. Y dice, yo sentí mi rodilla muy caliente y le dije a mi esposa, oye, mi rodilla está muy caliente. Entonces dice que la comenzó a mover y le dije, mira, la puedo mover, mira, la puedo mover, mira que la muevo, mira que la muevo. Y él estaba mostrándole a su esposa y dice que cuando se terminó el servicio, el calor se había ido y se paró. Y se salió del servicio y no tenía ningún dolor. Todo el dolor se había ido, estaba completamente sano. Amén, gracias a Dios. ¿No es así? Entonces eso pasó el sábado en el servicio. Y yo creo que eso fue una combinación de palabra de ciencia porque él no me dijo nada de cirugía. Y me gusta el hecho de que él les dijo a ellos, le dijo al grupo, entonces el grupo sabía. Y me gusta el hecho que cuando salió del servicio, su rodilla estaba completamente sana, gracias a Dios. ¿Ves? Yo creo que eso es el Espíritu Santo y la manifestación. Y yo creo que el Espíritu Santo se quiere manifestar siempre en nuestro grupo de oración, ¿verdad que sí? Entonces, cuando alguien dice, pues ¿qué hacemos sobre esto? Tú estira tu fe y cree en Dios y cree en sus promesas y ora oraciones de fe, dando todo lo que tú tienes y luego como el Espíritu Santo quiere, si Él quiere manifestarse, es genial. Pero eso no nos detiene a nosotros de creer para la sanidad completa sobre esa persona. Gracias a Dios. Muy bien, ahora hay que hablar de los milagros. La definición. Una ocurrencia sobrenatural y procesos. Ocurrencia sobrenatural contra procesos y leyes naturales. Algunas personas se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre dones de sanidades y dones de milagros? Bueno, pues, si tienes a alguien
que se pegó en el dedo con un martillo y tú impones sus manos sobre esa persona y oras por ellos y por su dedo, y ese dedo se recupera mucho más rápido que lo normal. En otras palabras, si su dedo está negro y azul y tú puedes ver que la uña se va a caer y tú impones manos sobre esa persona y la uña no se cae y eso morado que estaba en su dedo se va y esa parte que se veía como que se quería desprender no se cae y está completamente limpio, entonces tú sabes, esa es una sanidad en ese momento. Y especialmente si eso pasó ante tus ojos en ese momento, ¿no es así? A ver, Dero, pon tu mano ahí para arriba, pon tu mano. Dero no tiene un dedo, a él le falta un dedo. Si tú pones la mano sobre la mano de Dero y tú ves de repente un dedo ahí, ese es un milagro. ¿Entienden? No hay un dedo para sanar. Es contra las leyes naturales. No se mejoró su dedo. De repente salió su dedo. Amén. Es contra leyes naturales. Pero claro, los dones de sanidades van más allá de cosas físicas. Hay otras cosas. Cosas de acuerdo con los dones de milagros. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda y ya no hubo más vino? Pues Él les dijo, ve, llena estas tinajas, estas vasijas, y las llenaron. Y les dijo, dalos a los de la boda, e hicieron eso, y claro, se hizo vino esa agua. Pues esa no es sanidad. Esa agua no estaba enferma. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Amén. Ese es un milagro. ¿Cuántos de ustedes saben cuando Dios le dijo a Moisés que pegara con su vara en el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió? Ese era un milagro. Esa no es una sanidad, ese es un milagro. Y todo esto pasó a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Por toda la Biblia pasando milagros. Quiero que veamos en Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Bueno, claro, hace unos meses leímos esto. Todos los que estamos leyendo la Biblia todos los días. Pero todos aquí, porque todos aquí en La Roca leemos la Biblia todos los días, ¿no es así? Por lo menos el Nuevo Testamento. Dije Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 6. Y quiero que leamos el verso 5. Bueno, perdí acá, pero permítame. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 5. Y aconteció que mientras una derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el árbol y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Entonces pueden ver que esto no es una persona de mucho dinero y está allá afuera trabajando muy duro y pidió prestada una hacha de alguien y mientras estaba haciendo su trabajo, el hacha se cayó y cayó en el agua y comenzó a gritar porque él dijo, oh, ahora estoy en problemas. Era dinero para él, que él no tenía para dar o para pagar. Entonces él dijo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Este es Eliseo. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. La parte de hierro del hacha flotó hacia arriba, hacia el agua. ¿Cómo se llama eso? Eso es un milagro, ¿no es así? Eso es un milagro que pasó. Entonces ves, la próxima vez que tú botes algo en el agua, algunos de aquellos que les gusta jugar golf, solo tírenlo con la pelota a ver si flota nuevamente para arriba. Bueno, gracias a Dios. Es que lo que me gusta de esta historia es que no solamente fue un milagro que pasó y que ayudó a este hombre, pero esto era un milagro de finanzas, porque era un hacha que él había pedido prestada. Él estaba en deuda y pudo haber dado el hacha de regreso, pero sin la parte de hierro. Ahora tenía que comprar una nueva para la persona que se la prestó. Pero gracias a Dios que la deuda fue proveída en ese momento. ¿No es así? Gracias a Dios. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios puede y sí hace milagros para personas que están en deuda. Cuando gritan y dicen, Señor, Dios, oh, yo pedí prestado y no tengo para pagar nuevamente. ¿Y cuántos saben que a veces una manifestación del Espíritu es sobrenatural en las finanzas? ¿Creen esto? No solamente es en las cosas físicas,
Esto es para toda nuestra ayuda. El Espíritu Santo se manifiesta para la vida de las personas, para toda su vida. Pero de nuevo, déjenles ánimo de que mi experiencia personal es que la manifestación del Espíritu pasa más para personas que ya están estirando su fe en las promesas de Dios que en personas que solamente están acostados. Oh, vamos a ver qué es lo que hace Dios. Esas personas raramente ven el poder de Dios en operaciones en sus vidas. Gracias a Dios. Muy bien, les di una definición ya. Cosas que suceden en las leyes naturales contra los procesos y las leyes naturales. Quiero que miremos en esta última parte, antes de que el tiempo se termine, y quiero que miremos el don de la fe. Esto es una definición. Fe es algo, de repente, algo sobrenatural, una confianza sobrenatural de la actividad de Dios en una situación particular. Una confianza de repente y sobrenatural de la actividad de Dios en una situación en particular. En otras palabras, esto no es igual al que tú solamente crees en que Jesús es el Señor y que fue resucitado de los muertos y ser salvo. Eso no es lo mismo como tú meditando en las promesas de Dios y edificando tu fe en las cosas de Dios o en la provisión o en la sanidad de Dios o el amor de Dios o el perdón de Dios hacia ti. Necesitamos hacer esto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto no está hablando de fe o la fe que vino por el oír. Esa es tu fe. Esta es una fe sobrenatural, una manifestación de la fe de Dios que viene a ti, y en esa situación tú no crees a tu nivel de fe, tú crees de repente al nivel de la fe de Dios. Gracias a Dios. Yo creo que uno de los ejemplos en el ministerio de Jesús fue cuando Él mandó a los discípulos al lago en el barco y Él fue a orar, y luego ¿qué hizo cuando terminó de orar? ¿Qué hizo? Él comenzó a caminar ¿en qué? ¿Sobre qué? Sobre el agua. Ahora, piensen sobre esto en un momento, por favor. Él los mandó en el barco, entonces significa que Él va a caminar por todo alrededor del lago. Déjenles digo algo. Eso no es lo que tú quieres hacer, porque yo he estado ahí. O vas a quedarte allí y esperar hasta que alguien regrese en un barco para que tú te subas al barco. Pero no, Jesús no. Ahora escuchen. Y no teníamos evidencia de que Él había hecho esto antes. ¿Cuántos de ustedes creen que Él tenía zapatos de polietileno? Bueno, es que como Él era carpintero, a lo mejor Él hizo unos zapatos de madera y flotaban muy bien. No, yo no creo que eso sucedió. ¿Qué pasó? De repente, Él tenía esta confianza y la fe de que Él podía caminar sobre el agua. Él podía caminar sobre el agua hacia el barco. Esto no nos da ninguna indicación de que Él hacía esto todo el tiempo, ¿verdad que no? No dice eso. O que Él podía hacerlo todo el tiempo. No dice eso. Solo dice que Él venía sobre el agua caminando. Pues solamente tratar. Hay algo que está pasando dentro de Él. ¿No lo creen? Pues bueno, llena tu tina de agua. Solo trátalo. Estás a salvo ahí, ¿no es así? ¿Ves? Ni lo pensamos. ¿Sabes por qué? Porque no creemos que el agua nos va a detener. Yo he escuchado a personas que tratan de hacer esto, y yo no creo que necesariamente cuando tú estás creyendo en Dios y estás estirando tu fe, que es algo malo. Yo he escuchado a personas que dicen, solo voy a probar. Yo no creo que eso es malo. Yo creo que siempre tenemos que estar expectantes y creer que Dios quiere y que puede hacer más de lo que hemos visto que ha hecho. Amén. Yo he escuchado a personas que han dicho, oh, pues sí, bueno, es que era Jesús, es el Hijo de Dios. Era Él, como era Hijo de Dios. Bueno, entonces háblame de Pedro. ¿No es así? Ahora, con Pedro sabemos esto. Era su fe, porque él comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo, ay, tontito. ¿No dijo eso? No dijo eso. Oh, tú de poca fe. Ven aquí, a ver, ven. ¿Por qué dudaste? Oh, pues porque, bueno, es que es agua. Pero Jesús creía que porque te dije que vinieras, mi palabra debería de sobrepasar las leyes naturales. ¿No es así? ¿Ves? Ese es el poder de la palabra de Dios.
pero nosotros no teníamos evidencia de que Jesús tenía la palabra de Dios para que le dijera a la palabra de Dios, ven. Solo lo único que sabemos es que Jesús tenía la fe para caminar sobre el agua. Y lo hizo. Pues yo creo, como por ejemplo yo dije, no dice que es el don de fe, pero yo creo que esto fue algo que pasó en ese momento. No era algo que pasaba en todo tiempo, porque él no caminaba sobre el agua todo el tiempo. Bueno, por lo menos no lo dice. Pero en este momento, nosotros sabemos, él no había escuchado nada de Dios. Nadie había predicado sobre caminar sobre el agua. Nadie había predicado acerca de esto, pero él tenía la confianza. Él decía, solo voy a caminar allí por mi fe. Eso es algo sobrenatural. Bueno, a mí me gusta leer, y me gusta leer las historias de un hombre que se llamaba Smith Rudolph. ¿Han escuchado de Smith Rudolph? No dejen que la peculiaridad de su nombre los engañe. Este hombre era un hombre de fe, un hombre de fe. Y él era una persona de muchas, de que el don de fe y sanidades fluía. Esto fluía en su vida. Pero parte de su enseñanza nos dice que nosotros tenemos que estirar nuestra fe. Él cuenta una historia de un hombre que conocía, que no vivía muy lejos de su casa, que se llamaba hermano Melchor. Estaba enfermo al punto de morir. Y este hombre estaba afuera y vino a su casa y preguntó dónde estaba su esposa. Y le dijeron que estaba en la casa del hermano Mecho. Y él dijo, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que estará pasando allí en la casa? Entonces, él se puso su suéter y sus zapatos y se fue a esa casa. Y cuando entró a la casa, bajando las escaleras, estaba la señora Mecho. Y le preguntó a ella, ¿qué está pasando? Y ella dijo, oh, se murió, se murió. Entonces él pasó por ella y subió las escaleras, donde estaba su esposa, ahí en el cuarto, con el cuerpo ya del hombre muerto. Estaba acostado ahí en su cama. Entonces él dijo que instantáneamente comenzó a orar. Inmediatamente comenzó a orar. Y dijo que conforme él estaba orando, él entendió que él había llegado al final de su fe. Él dijo, yo sé que yo había llegado al final de mi fe. Pero él dijo, pero seguí orando. Pero dije, yo sé que ya no está allí mi fe. Esas son mis palabras, no las de él. Pero él dijo, yo ya no lo podía hacer, yo ya no lo tenía. Él ya había terminado con su fe. Él ya estaba en el final de su fe. Pero él dijo, mientras oraba, él dijo, de repente, él dijo, la fe de Jesús me agarró el corazón. Y dice, ahora mi esposa, ella siempre estaba preocupada de que yo iba a ir muy lejos. Entonces él dijo que en cuanto entró y comenzó a orar, ella me agarró y dijo, no lo hagas. No puedes ver que está muerto. No lo hagas. Y él dijo, pero yo seguí orando. Y luego la fe me llegó. Dice, fue la fe de Jesús. Así la describe él. La fe de Jesús le llegó. Y él dice esto. Él dice que cuando el don de fe está en operación, él dijo, tú, la persona que está, o la persona que Dios está trabajando a través de esa persona, dice, tú sabes lo que va a pasar. Así lo describe él. Y la razón por la cual les estoy diciendo como él lo describió es porque es que esto no ha pasado. Esto no ha pasado regularmente conmigo, dijo él. Así como, a mí no me ha pasado como a Smith. Es que hay gentes que fluyen cosas a través de ellos. Pero cuando el don de fe comienza a operar en tu vida, tú sabes lo que va a pasar. Aunque el hombre esté allí tirado, muerto. Él dijo, yo ya sabía. Él dijo, yo ya sabía y dijo, ninguna duda. De hecho, como él lo describe, me ayudó a entender que cuando el don de fe se manifiesta en ti, no hay y ni consideras que no puede pasar. El pensamiento ni se atraviesa llegando a tu mente a decirte no puede pasar. Es como que tú despiertas a tu amigo en la mañana, ni piensas que no se van a levantar. Solo lo único que estás haciendo es despertándolos. Él dijo, y ya tú sabes lo que va a pasar. Y no hay preocupación que tal vez no vaya a pasar. Dice, don de fe. Ahora, algunas personas malentienden esto, el don de fe. Y yo creo que es algo que se fija no intencionalmente, pero es algo que
alguien edifica su fe en la palabra de Dios o en las promesas de Dios, que están orando por personas que sean sanadas o que se recuperen y dicen, ay, oh, tú tienes la fe, tú tienes el don de fe. No, yo no creo eso. Yo creo que esa persona ha estado escuchando la palabra y meditando en la palabra y ha edificado su fe al punto de que sí tienen un nivel de fe más alto para ministrarle a la gente. Entonces parece como que, oh, wow, tú tienes toda esa fe y la forma en que tú oras por la gente, o tú has de tener el don de fe. Yo quiero que hagamos eso a un lado y dejemos esa definición y esa manera de verlo, porque si tú lo ves así, entonces tú no crees que tu fe puede ser edificada y que tú puedes comenzar a ministrarle a los enfermos y ministrarle a los problemas de las personas, porque es como el Espíritu Santo quiera. Y necesitas entender que si puedes y deberías edificar tu fe y meditar en las promesas y creer en Dios para tu sanidad y la sanidad de otras personas y todas esas cosas, pero también está disponible y debes de estar listo para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti. Y este hombre dijo algo en una situación particular. Él dijo que él sabía que necesitaba el Espíritu Santo en ese momento que se manifestara si este hombre iba a despertar. Y él dijo, y sí despertó. Y dice, y llegó esta fe sobre de él. Y cuando vino esta fe sobre él, él comenzó a gritar, ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Bueno, es que él está aquí en este cuarto gritando, ¡Él vive! ¡Él vive! Y el hombre despertó. Ni oró por él. ¿Me están escuchando? Ni oró por el hombre. Solo se emocionó tanto que él vive, que comenzó a gritarlo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Es que había una confianza en él. Y la manifestación, la fe que vino, ¡ven! Y claro, eso lo asombró a él. Bueno, es que y lo golpeó y lo asombró tanto que hasta, bueno, la vida vino nuevamente. Bueno, ahora le voy a contar otra historia de una mujer muerta que él la agarró y la bajó de la cama toda muerta y la paró contra una esquina de una pared en un cuarto y dijo que él sabía que él dijo, bueno, esta mujer está muerta y comenzó a gritar, ¡camina! En el nombre de Jesús, camina. Pues después la señora, ella era un testimonio para él. Y pueden concluir de que sí, ciertamente fue resucitada de los muertos. Porque así fue. Y ella dijo que la forma en que ella lo describe, ella dice, pues yo estaba en la gloria de Dios. Yo vi multitudes de gentes. Y dice, y la cara de Jesús alumbraba todo el lugar. Y dice, pero Jesús no me dijo nada. Solo apuntó. Y dice, y yo sabía que tenía que regresar. Y dice, lo siguiente que recuerdo, que había un hombre gritando en mi cara, ¡camina! ¡Camina en el nombre de Jesús, camina! Y entonces ella dijo, entonces caminé. Bueno, es que eso toma fe, agarrar a alguien ahí de la cama y ponerlo contra la esquina de la pared. ¿No es así? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que nosotros deberíamos de tener tanta confianza en las promesas de Dios, que nosotros estamos dispuestos a pararnos y ministrar en fe a la gente. Pero también le doy gracias a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo, que cuando nosotros llegamos al final y estamos estirando nuestra fe lo más que podemos, y esa fe no está allí. ¿Cuántos saben que eso es cierto? A veces la fe no está allí y tú estás tratando, pero hay algo que está pasando y la fe no está allí, pero la manifestación del Espíritu Santo llega y comienza a funcionar. Y cuando la fe del Espíritu Santo llega, Él siempre tiene suficiente. Él siempre está lleno de fe, gracias a Dios. Ahora quiero cerrar con esto. Smith dijo que de hecho, bueno, miremos lo que él dice. Vamos a terminar con esta escritura. Él dijo que cuando el don de fe estaba en operación, la persona sabe de antemano lo que va a pasar. Y él da este ejemplo de Mateo capítulo 12 en el ministerio de Jesús. Bueno, yo agarré y obtuve este verso de lo que enseñó a Smith. Mateo capítulo 12, quiero que vean el verso 9. Él dice, porque ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes lo que va a pasar y no te importa llamar la atención para que pueda ser usado por la gloria de Dios. Verso 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí hay uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús,
para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo consiguiente, necesito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre. Y él comienza a hablarle a ellos de esto, preguntándole cosas. Y no agarró este hombre y ministró a él en privado. No solo lo hizo, él comenzó una conversación sobre esto con ellos. Y luego, después de que ya tenía toda su atención y ya había conversado sobre esto, luego, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo al hombre? Extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y Smith dice: así funciona el don de fe. Él dice: tú ya sabes lo que va a pasar y no tienes problemas atraer la atención de la gente hacia esa situación, porque estás convencido, tú sabes lo que va a pasar. Yo escuché que él dijo que cuando el don de fe está en operación, tú sientes como que puedes hacer lo que sea. No solo es una cosa, tú sientes como que lo que sea que hicieres en ese momento va a funcionar. ¿Ves? Tú crees en el poder de Dios, pero usualmente hay una situación allí que el Señor o el Espíritu Santo se está manifestando o está manifestando la fe para que tú puedas lograr eso. Ahora, otra vez, ¿deberíamos de esperar el don de fe antes de ministrar en fe? No. Debemos de imponer manos sobre los enfermos en fe. Estas señales seguirán a los que creen. Pero también deberíamos de estar listos para que llegue esa fe. Amén. ¿No es así? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Amén.